Paz a todos, hoy estamos aquí con un nuevo video más para compartir con ustedes. Esperemos que este video sea de edificación para la vida de cada hermano que escuche. Amén. Esta palabra que queremos compartir se encuentra en 1 Corintios 14. Y vamos con la lectura. Eso, después cada uno puede leer todo en su caso. Yo separé algunos versículos. El tema central de este capítulo es el hablar en lenguas. Vemos en muchas iglesias que hablan en lenguas y hay un desorden total, pero esta palabra nos deja bien claro el orden, cómo se debe hacer. Entonces por eso queremos compartir esto acá, porque vemos cosas que están haciendo, que están erradas, que no es lo correcto, y si va contra la palabra de Dios está mal. Amén. Entonces queremos compartir esta palabra. Vamos a empezar leyendo 1 Corintios 14, 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que ya empezamos a entender para qué se profetiza. ¿Para qué profetizamos? Para edificación, exhortación y consolación. O sea que fuera de eso está mal. Fuera de eso está mal. No podemos profetizar lo que Dios nos va a dar, esto, lo otro, que nos va a dar autos, casas. Eso ya está mal. Amén. Seguimos. 1 Corintios 14:6. 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Esto es una pregunta que Pablo hace. El 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El 12. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pídala en oración poder interpretarla. El 14, Sí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. El 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. El 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces podemos ver acá que Pablo está explicando que no debemos hablar en lenguas, solo hablar en lenguas si no hay interpretación de esas lenguas, no hay edificación a las personas ni a la iglesia. No adelanta hablar en lenguas extrañas y que no haya intérprete. Eso está equivocado, está mal, porque la persona se edifica solo a ella misma, entonces no edifica a nadie más. Entonces hablar en lenguas porque sí nomás es algo que está errado. No podemos decir que es de la carne totalmente, que es de la carne, pero muchas veces es de la propia carne la persona que empieza a hablar en lenguas y por hablar no tiene nada para ni a ella mismo se edifica. No hay ningún sentido. Seguimos el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea que Pablo acá está diciendo bien claro, ¿no? Que hablaba en lenguas más que todos los que estaban allí, pero él prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento
y no hablar un montón de palabreríos en lenguas que no sirve de nada. Entonces es mejor hablar en lenguas. En el cuarto del día puede hablar en lenguas todo lo que quiera con él, porque es él y Dios, pero no en la iglesia. Si no hay interpretación. Si hay interpretación, bárbaro. Pero tenemos que ver ese punto de la interpretación también, cuando hay interpretación, que ahora vamos a llegar a eso. El 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Acá podemos ver, se ve en muchas iglesias como varias personas hablan en lenguas a la vez. Si entra una persona que no conoce el evangelio, que va por primera vez, ¿qué va a pensar esa persona si ve a todos hablan en lenguas? Va a pensar que están locos. Estamos locos. Entonces, el hablar en lenguas, cuando va una persona nueva, el hablar en lenguas y traducir es por una persona nueva que llega allí. Hay personas que hablan en lenguas, otro traduce, o esa persona habla en lenguas y traduce lo que habló para esa persona nueva que llegó a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a tocar su corazón. Esa persona va a decir, pero esto que están hablando es para mí, porque solo yo conozco esto. Entonces, es para edificación, es para exhortación, es para consolación. Entonces, debemos tener cuidado. No podemos hablar en lenguas todos desordenados como se ve en las iglesias. Eso está mal. No es correcto. No pueden venir a decir que no, pero Dios hace así. No, sino Dios se contradice con su palabra, y Dios nunca se contradice con su palabra. Dios no puede decir una cosa hoy que hace más de 2000 años dijo en su palabra. No puede contradecir eso ahí. Amén. Seguimos el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es lo que explicamos ahora. Cuando entra una persona que no conoce el evangelio, que va por primera vez a la iglesia, y alguien profetiza, empieza a profetizar, y alguien interpreta, va a ser para esa persona nueva que llegó. Esa persona va a saber, sí, pero nadie sabe mi vida. ¿Cómo estos están sabiendo? Es una forma de darse cuenta que Dios existe, que Dios es real. Amén. Seguimos. El 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. El 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Está clarísimo, está clarísimo. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea entre 2 o 3 y por orden, y uno interprete. Si no hay interpretación de lenguas, no adelanta hablar en lenguas. No sirve de nada, es algo vacío y perturba el culto. Exacto. Y muchas veces lo hacen carnalmente. Uno puede darse cuenta que lo hacen carnalmente. Entonces, eso no proviene de Dios. Podemos hablar en lenguas en el culto, sí, pero yo hablo en lenguas, yo y Dios, para mí bajo, que nadie me esté escuchando, para edificación mía. A no ser que yo hable en lenguas e interprete esas lenguas, o otra persona interprete, como ya ha pasado, como pasa. El 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como hablábamos, como una persona que llega por primera vez a la iglesia, a un culto, llega por primera vez, ¿qué va a pensar esa persona? Que están locos. Entonces hay una confusión, y Dios no es un Dios de confusión. Amén. Esto es un orden. Entonces debemos controlar eso. El 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que, si alguno se cree profeta o espiritual, como muchos líderes que son espirituales y que son profetas y que tienen todos los dones, bueno, tienen que cumplir esto. Si no cumplen esto, están fuera de las cosas, de las cosas que Dios nos escribió. Sino, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué vamos a leer la Biblia y aprender de la Biblia si se hace como uno quiere? Tiene que tener un orden. Y los llevo también a Hechos
Hechos 2, para que no nos confundamos, porque muchas iglesias se ve por ahí que hacen del Espíritu Santo cualquier cosa, del hablar en lenguas cualquier cosa. Dice Hechos 2, dice, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿no? en el aposento alto que estaban recibiendo el Espíritu Santo, dice así, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá no está hablando de lenguas angelicales, acá no está hablando de lenguas raras como hablan muchos. Se les dio que hablasen en otras lenguas. Sigue el texto, presten atención, miren cómo sigue aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? O sea, ellos estaban hablando en lenguas de otros países, de otras ciudades. No era la lengua de ellos propia, pero no estaban hablando en lenguas. Eran idiomas, no estaban hablando en lenguas angelicales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ellos fueron bautizados y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas hablaron, sin conocer ellos lo que estaban hablando, pero edificaron a los otros que estaban escuchando. ¿Entienden? Acá en Hechos, una palabra muy importante, ¿no? Hechos 17:11, si no me equivoco. 17:11, yo no había buscado, ahora me acordé de esta palabra. Debemos tener en cuenta. 17:11, dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, estos los de Berea, Pablo les predicaba a ellos, el apóstol Pablo, nada más y nada menos un gigante del evangelio, les predicaba. Y ellos iban a la palabra de Dios a ver si estaba cierto lo que le estaba predicando. Querían confirmar si lo que él decía era verdadero. Era verdad. Entonces, lo que les quiero decirles con esto, no se dejen guiar o llevar por emociones en la iglesia, o por lo que dice un líder, o si son un líder y querer hacer lo que el otro líder hace porque están por debajo de ese líder y quieren estar de acuerdo. No se dejen llevar, porque Dios no se agrada a esas personas. Dios se agrada de la persona que cumple la Biblia, que cumple la palabra. A veces hacemos cosas erradas, pero por ignorancia, porque no conocemos. Y eso Dios, mientras no conocemos, Dios no toma en cuenta. Pero no podemos dejar guiarnos por líderes que están haciendo cosas erradas. Entonces, cuando vayan a una iglesia, tengan en cuenta eso ahí. O si están congregándose o si van, tengan en cuenta eso, que no podemos hablar en lenguas en un desorden, algo que todos hablan en lenguas, y aquello es un relajo, no se entiende nada, no se escucha nada. A veces Dios quiere hablar con la iglesia y no deja escuchar porque están en los gritos, lenguas que no tienen nada que ver con nada. Entonces por emociones. Sabemos que yo creo, porque hay otras palabras acá que después no lo traigo ahora, pero que hablan de lenguas angelicales, sí. Entonces no estoy diciendo que no vayan, pero hay mucha carnalidad. Hay que tener cuidado con esto. Hay mucha carnalidad, mucha emoción humana, y debemos predicar la palabra de Dios. Amén. Espero que les haya sido útil y que puedan poner en práctica y conocer esto y tener cuidado, ¿no? Tener cuidado, porque son últimos tiempos donde se ve muchas cosas mal hecha, mucha cosa errada en las iglesias. Amén, que Dios los bendiga, que tengan un buen día, paz a todos. Paz a todos.